En Mascota Express celebramos nuestro 25 aniversario contigo y tus mascotas. Por cada compra que realices participas en el sorteo de un fin de semana en un gran hotel de la Costa del Sol. Visita nuestras instalaciones y benefíciate de nuestro programa de puntos para que compres las mejores marcas a los precios más competitivos. Todo lo que necesitas para tus animales en un solo lugar. Servicio veterinario, peluquería canina y estacionamiento propio. En Mascota Express, tú eres lo más importante. Bienvenidos un día más a este su programa Crecemos aquí en Belevisa Televisión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se ha convertido en una de las principales herramientas dentro del desarrollo personal y es la programación neurolingüística. La verdad es que llevábamos tiempo detrás de este tema. Todos los que estéis un poquito metidos en el desarrollo personal sabréis que la PNL, como se la conoce en el mundillo, pues es algo muy utilizado actualmente y por supuesto, eso sí, que nadie se asuste, lo vamos a abordar desde un punto de vista sencillo para que nos quede muy claro cuáles pueden ser los beneficios en nuestro día a día. Para hablar de PNL tenemos la suerte de contar hoy en el estudio con Luis Gil, que es ingeniero industrial, hizo un máster en coaching personal, directivo y empresarial, es experto en PNL y en otras herramientas. Bienvenido, Luis. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Él viene desde Málaga y bueno, yo creo que lo primero, porque claro, solo decir PNL, la mitad de nuestros telespectadores es muy probable que se hayan quedado sorprendidos, ¿no? Programación neurolingüística. Ahí es nada, pero bueno, ¿qué sería exactamente la PNL? Bueno, sí, la verdad que se lucieron con la palabra. Ya de por sí impone. Querían parecer importantes seguro cuando hicieron el estudio, pero o sea, al final, si lo tuviéramos que reducir a algo muy sencillo, es, digamos que es una línea de trabajo, unos estudios que se basan en la búsqueda de la excelencia. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, es verdad que hay otras técnicas de lo que yo conozco, ¿no? que por ejemplo, para salir a la luz se han basado en casos donde hay problemas y sobre esos problemas han buscado, pues, no sé, darles a cada uno su sitio, darles un nombre y ver desde ahí cómo se pueden trabajar, ¿no? La PNL no. La PNL lo que ha buscado ha sido casos de éxito, personas que son excelentes en algunos ámbitos y desde ahí ha buscado en dos líneas que son la base de la PNL, que es el modelado de esas personas, es decir, cómo lo hacen para hacer esto también. Se han investigado por qué han llegado hasta ahí, ¿no? ¿Por qué son esas personas de éxito, ¿no? Exacto. Si tenían un sistema, si hacen cosas comunes entre ellos, ¿no? Eso es. Inicialmente fue con personas relacionadas con el mundo del desarrollo personal, de la terapia. Personas que eran excelentes, los mejores en diferentes ámbitos y, oye, ¿qué hacen? ¿Qué técnicas aplican? ¿Cuál es su estilo de comunicación? Y vieron que en esas tres personas que no se conocían, que eran de ámbitos totalmente diferentes, había patrones comunes. Y ese modelado de patrones fue el que dio lugar a digamos, una filosofía basada en el modelado del éxito desde la comunicación. ¿Qué patrones de comunicación sobre todo utilizaban para conseguir eso? Aprovechando que hablas un poco del origen, pues vamos a hablar, porque no es nada antigua, la PNL creo que nació en los 70. Sí, en los 70. Yo siempre digo que en los 70 en California, con muchos hippies allí y un poco de droga también. O sea, también, ¿no? No me extrañaría. Que era lo típico, sí. ¿no? Además que yo he seguido a los fundadores y uno de ellos sobre todo lo reconoce, que muchas veces que esto está muy mal y no hay que hacerlo, pero era una época muy complicada en Estados Unidos. Y bueno, ellos estaban, uno estaba terminando psicología, el otro era lingüista, y los dos, digamos, que se propusieron hacer juntos un proyecto en el que se basarían en ver desde la parte lingüista esos patrones de lenguaje, ¿no? Y desde la parte de la psicología, pues esas, digamos, herramientas de desarrollo personal, de terapia, que estaban funcionando especialmente bien. Y a partir de ahí hicieron, pues, una tesis que en principio era muy teórica hacia patrones de lenguaje del éxito, y a partir de ahí y de las observaciones que ellos tuvieron, que generaron ya algo mucho menos teórico, que eran las técnicas, las herramientas, que es algo que a mí me gusta mucho de la PNL, y es que es
realmente a partir de esa tesis el resto ya es muy práctico. Muy práctico. Muy práctico, ¿no? Son Bandler y Grinder, eran los dos americanos, ¿no? Luego se unió alguna persona más que fue dando su aportación, gente pues, bastante también excelente en ciertos ámbitos como Bateson, que este hombre pues tenía muy trabajada pues los diferentes niveles que hay en la persona para el cambio. Y eso fue una aportación súper importante. Para no parecer muy teórico, no es lo mismo que yo haga un examen mal un día porque hace calor en la habitación, que es un problema del entorno, porque no me lo haya preparado, que es un problema de conocimiento, o porque yo sienta que soy malo para las matemáticas, que es un problema de creencias, ¿no? Que es un problema de creencias, ¿no? Entonces esto es curioso porque vemos mucho, ¿no? Como una persona a lo mejor suspende 3 exámenes de matemáticas, una vez estuvo malo y no se lo preparó muy bien, la otra vez hacía calor en la sala y la otra vez pues no sé qué pasó y ya dice que es nulo para las matemáticas. Es curioso como de 3 cosas de entorno muy superficiales una persona llega a sus creencias, asume algo en sus creencias y ya y lo define a partir de esa mala experiencia. Genera su identidad y lo autobloquea, ¿no? Entonces es muy importante cuando trabajas con una persona saber en qué nivel de cambio de aprendizaje tú estás trabajando con ella. Muchas personas que sienten que tienen un problema pues de entorno o de conocimiento, no, es que esto yo creo que es porque no termino de aprenderlo. Y es porque sienten que no son capaces de aprenderlo. Y eso ya es un tema de creencia. No valgo, ¿no? Para esto. Por ejemplo, ¿no? Eso es identidad, eso ya es el soy, no soy. Soy de letras, entonces no soy capaz de hacer esto de las matemáticas. Exacto. Y muchas veces, como a lo mejor si nos da el caso podremos hasta profundizar, muchas veces es simplemente un problema de la forma en la que yo percibo el aprendizaje. Pues los canales. Vamos a eso, porque bueno, para poder estudiar esos patrones del cerebro se establecen diferentes canales de percepción, ¿no? Sí. Y ellos investigaron, ¿no? Un poco en líneas diferentes para averiguar cómo se comportaba el cerebro, ¿no? Claro, o sea, al final no es que descubrieran los canales porque los canales son los sentidos. O sea, nosotros tenemos 5 canales de percepción. Donde llega la información, ¿no? Básicamente. Exacto. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a ver que sobre todo había 3 canales que en la mayoría de la gente eran muy principales, que eran el visual, el auditivo y el kinestésico, que primero eran solamente el kinestésico, que son las sensaciones, pero que luego ahí metieron el olfativo y el gustativo, porque como estaban menos desarrollados, pues lo metieron ahí. Entonces al final 3 niveles de percepción o 3 canales de percepción, ¿no? Curioso porque ellos vieron que según donde una persona, digamos, se apoyaba más, visualmente por ejemplo, la manera en la que se expresaba ya era más en términos visuales. Por ejemplo, una persona muy visual cuando se despide de alguien normalmente le dice nos vemos. Una persona que es más auditiva le dice hablamos. Qué curioso. Y otra que es mucho más kinestésica dice estamos en contacto. A ver, pero... Sí. Vale, el análisis me gusta, es muy sorprendente, pero claro, tengo que pensar, ¿de verdad tiene algo, es todo ese trasfondo? Porque muchos de nosotros estaremos pensando, pero si lo hago casi inconscientemente, es si cuando claro. me despido de alguien ni siquiera pienso, ¿sabes? Pero sale. De verdad, bueno, yo creo que aquí que sois expertas ya sabréis que el 99% de lo que hacemos es inconsciente, ¿no? Sí. O sea, totalmente. O sea, el consciente, los últimos estudios ya dicen que está ahí para que no nos volvamos locos por lo que hace nuestro subconsciente. Es decir, no hacemos nada consciente y nuestro consciente va diciendo, uy, eso que acaba de hacer mi subconsciente no me parece mal, vale, lo hago mío. Vale. Uy, eso que acaba de hacer no me gusta nada. Tengo que ir a terapia porque para eso sirve el consciente, de verdad. Sabemos, tenemos ahí un fantástico policía que lo va... Sí, es por no volverse muy loco, ¿no? Todo ese cortes que nos ha creado la evolución al final es para darnos cuenta un poco de que no somos capaces de controlar el subconsciente. Y claro que cuando hablamos no sabemos lo que vamos a decir. De hecho, eso es uno de los test que se hacen para saber cuánto de lo que hacemos es consciente o no. Le dicen a la persona, ¿cuál es la siguiente palabra que vas a decir? No sabe adivinarla, sabe lo que quiere decir, pero es muy difícil que tú sepas adivinar la palabra que vas a decir, porque eso ya viene de dentro. Entonces, el lenguaje, los verbos que usamos, los nombres que usamos, están muy determinados por cómo interiorizamos la realidad, no cómo es,
porque la realidad es neutra, venga, claro, dilo. Nadie sabe cómo es. Todos los que veis este programa, ¿no? La realidad. Todos los que veis este programa sabéis que la realidad es neutra, que no paramos de repetirlo. Exacto. Yo ni sé si es, siquiera. Yo sé que percibo algo Tú vas más allá todavía. y a eso le llamo realidad, ¿no? Entonces, claro. Entonces, claro. ¿Por qué digo entonces claro? Porque yo soy visual. Ajá. Claro, para mí es muy claro. Para otras personas es, no sé, diáfano, razonable, para otros es de peso, la opinión es de peso, para otros es brillante y para otros es armonioso. Cada uno tiene palabras y expresiones que tienen que ver con cómo interpreta la información. Y ya, para darle una vuelta de tuerca, vieron que en la mayoría de los casos hay una conexión entre cómo estoy yo en cada momento realizando la interpretación de lo que llega y dónde van mis ojos, dónde se mueven mis ojos, ¿no? Que esto es lo típico de las películas de sí, para ver si mira para allá miente, si mira para allá no miente, ¿no? Que eso pero es real. Es real. Pero se puede controlar. Para cada persona. En las películas lo pueden controlar, ¿eso es verdad o no? Bueno, en las películas se puede hacer todo. Superman vuela. Si hay presupuesto ya, ni te cuento. Ya todo. Ni te cuento. Es muy complicado controlarlo. Tú puedes controlar dónde va a terminar el ojo, pero no dónde empieza. El primer movimiento es un movimiento de nuevo subconsciente. Y ese es el que indicaría algo, ¿no? Exacto, ese es el que abre. O sea, al final, a mí me gusta explicar que el cerebro es un gran archivador, ¿no? Un gran archivador. Entonces, yo, para el índice de ese archivador, lo tengo en determinados puntos de mi memoria a los que yo tengo todas las imágenes en estas carpetas. Entonces, para abrirlas, mis ojos van allí, ¡plac!, y abren las carpetas estas. Y luego ya miro dentro. Los sonidos están en estas carpetas, para eso mis ojos se ponen horizontales. O lo que hace mi cerebro pone mis ojos horizontales, da igual, va en los dos sentidos. Y entonces, claro, si yo estoy muy pendiente de lo que habla la otra persona y de dónde mira la otra persona, que esto en tiempo real ya ni os cuento lo complicado que es, tengo una idea muy clara, ¿ves? Porque yo soy muy visual. Como podéis ver, soy muy visual. De lo que me está diciendo, pero cómo lo está interpretando dentro. Que pueden ser dos cosas distintas. Claro, o por ejemplo, yo hay veces que estoy haciendo la sesión con una persona, ¿no? Y le pregunto algo y se queda así y no es capaz de hablar. Entonces le digo, ¿qué estás viendo ahí? Y es muy fácil conectar con lo que esa persona está viviendo, porque está viendo algo que no es capaz de expresar. Si en ese momento le digo, ¿qué me puedes decir? O qué frase se te viene a la cabeza, me diría, nada. ¿Por qué? Porque está viendo una imagen. Porque es visual. En ese momento está visualizando. Porque todos, primero, tenemos las tres, somos prioritariamente de una, pero cambiamos en muchos contextos. Yo, si me pongo a ensayar la guitarra, soy eminentemente auditivo, seguramente, porque pongo toda mi atención ahí. Y tu foco en el oído. Claro. Ahora, en un estado habitual, genérico, pues soy básicamente, porque me he hecho muchos test de esto, visual y kinestésico, ¿vale? Yo soy visual y kinestésico. Según esto que estamos hablando, ¿habría patrones comunes a todos los seres humanos en situaciones concretas que se repitan? Vale, eso es, o sea, siguiendo lo que íbamos diciendo, hay ciertos patrones en cómo nosotros accedemos a la información y movemos los ojos y toda esta parte. Es verdad que los zurdos suele ser al contrario, que hay ciertas zonas de donde ellos han estudiado el mundo, por ejemplo los vascos que van a su aire, curiosamente. Sí, son americanos, y estudiaron a los vascos y iban a su aire. Es curioso. Pero luego, en los patrones de comportamiento, que es lo que tú decías, es justo lo contrario. Es decir, yo creo que la clave del desarrollo personal y la clave también de la un poco identidad de cada uno es que ante la misma situación somos diferentes, nuestra reacción es diferente, porque tiene que ver con todo lo que traemos vital, con la identidad que hemos generado. Ahora, lo que dice la PNL es que es modelable y moldeable. Yo puedo modelar a alguien que lo hace de esta manera como yo no soy capaz de hacer todavía, y luego puedo aplicar técnicas para yo acercarme dentro de mi capacidad física, mental y tal, a cómo lo hace esa persona. ¿Vale? Esa es la parte buena. Con herramientas concretas para poder imitar esos resultados. Exacto. Que es lo que queríamos. En este sentido, es que estuve viendo este fin de semana un vídeo y hablaban de, para poner el ejemplo de esto de la excelencia, hablaban de, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Un tenista de élite,
y se preguntaban si la otra persona empieza a jugar con la misma edad y con el mismo entrenador y repite exactamente los patrones, ¿llegaría a ser Rafa Nadal a jugar igual que Rafa Nadal? Complicado, ¿no? Daría el mayor valor en la dirección de Rafa Nadal que su cuerpo es capaz de dar y su mente es capaz de dar. Es verdad que mentalmente somos muy moldeables, muy flexibles. O sea, las neuronas tienen una plasticidad tremenda. Pero una cosa es la mente y otra cosa sería habilidades, que esas habilidades igual se pueden aprender hasta cierto punto. Las habilidades se trabajan también físicamente, ¿no? Pero tenemos pues unas limitaciones físicas, ¿no? La capacidad muscular, el tipo de músculo, todo eso no lo podemos copiar, claro, por decirlo así. Con lo que hayas nacido genéticamente, ¿no? Claro. Porque un deportista de élite claro. tiene mucho de genética también, ¿no? Por supuesto, no, la parte física es fundamental. Tú puedes trabajar tu cuerpo, pero, no sé, siguiendo el ejemplo de Nadal, ¿no? Posiblemente la capacidad física del cuerpo de Nadal no lo tiene Federer, y a lo mejor la flexibilidad de Djokovic tampoco la tiene Nadal, es decir, cada uno... La resistencia de él no la tiene otro. Exacto, cada uno estira al máximo sus cualidades, ¿no? Pero yo he hablado con entrenadores de jugadores del top 20 de tenis y te dicen, Luis, cuando haces un análisis de la media, están igualados, están todos igualados. El que es mejor con el drive es peor con el revés. ¿Y qué les hace estar el número uno? La mente. La mente. Su capacidad de sacar el máximo de ellos y frente a los otros, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a ir a dar una vueltecita por esos escaparates que nos están esperando, porque me reservo la siguiente pregunta para después, y es, ¿para qué sirve la PNL? No se lo pierdan. Pues esa es difícil. Esa es difícil. En Mascota Express celebramos nuestro 25 aniversario contigo y tus mascotas. Por cada compra que realices participas en el sorteo de un fin de semana en un gran hotel de la Costa del Sol. Visita nuestras instalaciones y benefíciate de nuestro programa de puntos para que compres las mejores marcas a los precios más competitivos. Todo lo que necesitas para tus animales en un solo lugar. Servicio veterinario, peluquería canina y estacionamiento propio. En Mascota Express, tú eres lo más importante. Ya estamos de vuelta y les he dejado ahí pensando para qué sirve la PNL, cómo buscamos esa excelencia y a quién estará destinada. A ti, a mí, a todos los que estáis ahí detrás. Bueno, pues seguro que Luis tiene una respuesta para todo esto. PNL, ¿para quién? Pensaba que íbamos a estar más de compras, ¿eh? No me la he preparado. No, es broma. ¿Para quién la PNL? Pues yo creo que es muy versátil, es decir, es muy versátil. Es verdad que hay yo diría que hay dos niveles en la PNL, por decirlo así, ¿no? Hay un nivel que está muy enfocado a la comunicación, a los estilos de comunicación, a aprovechar esto que hemos dicho de más visual, cómo llegar a una audiencia, cómo conectar, cómo vender, ¿no? Y que esa parte ha generado mucho... pues mucho interés, y ahí ha habido muchos cursos. Mucho negocio. Yo iba a decir mucho negocio. Que se han hecho alrededor de cómo hacer que te compre, cómo vende con PNL, ¿no? Como PNL suena también, vende con PNL, comunica con PNL, habla en público con PNL, pero es verdad que hay una base ahí en los estilos de comunicación y tal que son muy útiles, Luego ya pues se registra, se le da un método para cobrar más y todo eso, que así ya sabemos cómo se funciona, pero perfecto. Y luego hay otra parte de la PNL que es bastante más profunda, ¿vale? Que es esas herramientas que ellos fueron modelando de gente tan buena como Virginia Satir, que es posiblemente de las mejores terapeutas de pareja de Estados Unidos, Fritz Perls, que hace poco hablasteis, creo, o vais a hablar de Gestalt, y es la persona que creó la Gestalt, y Milton Erickson, que es el mejor hipnoterapeuta con muchísima diferencia que ha habido en la historia. Pues ellos vieron que había unas herramientas muy profundas, es decir, que de una manera muy rápida la gente conseguía unos resultados muy buenos en su desarrollo personal. Y ahí hay un apartado muy grande. Claro, pero es que me dices comunicación y desarrollo personal, y entonces ahí en el saco ese entraría todo y más. Es que podemos concretar. Venga, ejemplos donde además tú hayas constatado que sirve y que... Mira, yo he trabajado con mucha gente que tiene que hablar en público. O sea, por ejemplo, las personas que están en la prueba final de oposiciones, que tienen que presentar los proyectos y defender el proyecto. Hay mucha persona que, si nos está viendo, seguro que se acordará de bloqueos totales y luego llegar y hacerlo, ¿no?
cómo comunicar adecuadamente para gestionar un equipo. Personas que no saben entender la comunicación hacia un equipo y que tienen que cambiar pues esos niveles de comunicación, saber llegar a todo el mundo, cómo conectar con ellos. Eso lo hace muy bien la PNL, muy bien. Bueno, Pero también porque te cambia a ti tu forma de expresarte y tu forma de entender la comunicación. ¿O solo la utilizas en ese instante? No. Tienes que hacer ese modelaje, lo tienes que hacer de la persona en sí, ¿no? Claro, si eres capaz de modelarte tú, o sea, si tú, el modelado, o sea, al final así hablando pronto, ¿qué es? Oye, yo cojo a un crack y yo digo, yo soy como ese. A ver, ese hombre cómo se mueve, ese hombre cómo habla, ese hombre cómo... ¿no? La idea es que lo quiero imitar. Y lo imito, porque yo creo que seguro lo habéis hablado aquí, es decir, hay una conexión clarísima mente-cuerpo. Y si yo pongo mi cuerpo en una determinada posición, mi mente dice, a ver, esta posición es para que yo sienta y haga esto, ¿no? Y eso funciona en los dos sentidos. Entonces, ese modelado es fundamental a la hora de decir, a ver, así es como yo llego allí. Pero luego es verdad que, ¿ahora cómo les llego? O sea, ¿qué diríais que es lo más importante de la comunicación? Lo más importante es la comunicación. Sí, os he pillado, ¿eh? Hombre. Empatizar con el que tienes enfrente y saber cómo llegarle. Esa es de las que más, esa es posiblemente la que más, pero eso no lo consigo sin ser capaz de percibir. La autenticidad, ¿no? Cuando intentas comunicar, ¿no? Mira, yo cuando hago los talleres digo que la comunicación es pico y pala. Pico porque hay que trabajarla y pala porque es percibir lo que estoy viendo, acompasar, que es ponerme a su nivel, liderar y con autenticidad. O sea que habéis dicho 2 de 4, está muy bien, sin haberlo preparado, además. Vamos ahí a tope. Obvio, pero es que la intuición te dice que si intentas vender, y además está comprobado, y solo por el hecho de vender, sin nada más, la persona se te cierra en banda en 0, es algo instantáneo. Entonces una cosa es intentar, no es vender, pero conseguir que alguien se una a tu proyecto, ¿vale? Porque tú crees en él, porque tú estás haciendo algo que crees que... ¿Para qué vender si puedes dejar que te compren, no? Sí, ya, pero... sí, esa frase está... Sí, está muy esa manía, frase... ¿no? Es de las que más manía. No, pero ¿qué te compran? ¿Qué te compran en el fondo? Te compran a ti. En el fondo te compran a ti. Siempre llegamos a la misma conclusión. Y dicen todos los expertos que los buenos vendedores da igual lo que vendan. No están, el que compra no está comprando la caja de cerillas, no está comprando el detergente, está comprando a esa persona que es la que le está haciendo que compre. Y cuando tú coges a ese comercial, porque por ejemplo cuando voy a las empresas y trabajo con un equipo de ventas, yo les digo, ¿quién es el mejor de vosotros? ¿No? Entonces hablo con él y trato de modelarlo. Y de ahí digo al equipo, a ver, características que debe tener en este sector y tal. Cuando hablas con él, te dice, ¿tú qué haces? Y él te dice, no tengo ni idea. Nada. Si yo no hago nada. Si yo no hago nada. Totalmente subconsciente, ¿no? Pero claro, la misión es, bueno, ese nada, ¿qué es? Explícamelo y yo voy intentando sacar de ahí un modelo, ¿no? Entonces todo eso tiene mucho que ver con la comunicación. Y luego está la otra parte de las aplicaciones que es fobias. He trabajado con personas que no podían montarse un avión, que no podían montarse en un metro, que no podían, ¿no? Y la PNL tiene unas técnicas muy rápidas para el tratamiento de eso. Vamos a hablar de lo rápidas que son, porque mucha gente que ha pasado por aquí nos ha dicho, en 2 sesiones te quito la fobia a las arañas o te quito la fobia a montarte un avión. Eso, tú que tienes mucha experiencia con PNL, ¿es verdad? ¿Es tan rápido? Yo lo he hecho en una a veces. ¿En una? Porque al final, fijaros, ¿qué es una fobia? ¿Vale? En general, ¿qué es una fobia? Es una impresión mental de un momento. ¿Un momento concreto? Con una carga emocional muy potente. ¿Vale? Básicamente es eso. Entonces, si tú en una sesión, que pueden ser 2 horas, no es 10 minutos, a lo mejor lo consigues. A ver, yo te doy las 2 horas regaladas y la tarde entera si me quitas. No, yo he trabajado, por ejemplo, una que se hace muy fácil o que además se trabaja y se comprueba muy fácil es la del ascensor, ¿no? Entonces viene la persona, trabaja y le dice, venga, móntate, ¿no? Y ves claramente esa me la han dicho mucho, si es capaz de montarte o no. A mí me pasa lo de los ascensores y me han dicho, en una tarde te lo quito. Y yo, ¿cómo va a ser eso? Pero a ver si yo me he hecho una idea mental correcta de lo que sería la PNL en este sentido. Sí. Tú lo que harías sería hacer que la persona deje de decirse y de hablarse en ese instante como lo hace. Transformar el lenguaje o lo que se está diciendo en ese instante
para no sentir miedo o para no sentir... Muy interesante cómo lo has planteado, porque tiene mucho que ver con eso. O sea, al final, cuando hay una fobia, hay una sinestesia que se llama, es decir, los tres sentidos se colapsan, normalmente los tres, ¿no? Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, que se llama la de atomización, se llama a veces separo los tres sentidos, lo que me aportan cada uno, y voy uno a uno transformando el efecto de cada uno de ellos. Esa es una. Pero luego hay otra, que es la técnica rápida de la fobia, que se llama en la PNL, ¿no? Que es tan, decir sencillo, aunque aquí parece como muy banal, como ver la película del momento de la fobia de otra manera, literalmente. O sea, es poner una pantalla delante y ver esa película aplicándole unos cambios que hace que tu cerebro ya no lo interprete de la misma forma. Entonces, hay personas que... A pesar de que la fobia te lleve, por ejemplo, la del ascensor, a que un día te quedaste encerrado muchas horas, lo pasaste mal, te faltaba el aire... Exacto, entonces vamos a ese momento. Vamos a ese momento. Vamos a ese momento. Fíjate, posiblemente tú le dices a una persona que recuerde ese momento y lo ve, aparte de todo eso que le llega, pero lo ve nítido, intenso, ¿no? Ahora tú le dices, oscurécelo y ponlo en blanco y negro en tu mente. ¿Y cómo son las sensaciones? Se relativizan. Bajan. Mucho. Mucho. Entonces, si tú como poner un filtro, claro. Tal cual. Entonces, si tú haces que eso se impregne, no solamente sea algo que yo te diga que hagas, sino que cuando tú ¿Eso aguanta en el tiempo? Aguanta en el tiempo. Eso, ¿no? Que es la otra palabra fantástica. De momento, de la yo llevo 8 años y no me han perseguido porque se... no te han vuelto a reclamar, ¿no? Oye, que me quitaste una tarde eso, pero me ha vuelto. ¿Qué he vuelto? No, la verdad es que de momento no, Hombre, es muy interesante, sobre todo, es verdad que ejemplo... no todo, o sea, perdona que te interrumpa, porque no quiero dar la sensación de que esto es todo así, de que, o sea, hay cosas que funcionan así y hay cosas que no funcionan así, ¿eh? Y la verdad también os digo que a mí ya me es muy complicado aplicar solo PNL pura, sino que al final uno va, ¿no? o toma... Vas mezclando. Claro, conocimientos de hipnosis y vas un poco haciendo... utilizando un poco lo que refuerza más todo, ¿no? Pero nos queda poco tiempo y me gustaría que nos diera tiempo a hablar de más ejemplos prácticos y también que no se vaya nadie, porque ya sabéis que en este programa siempre damos una herramienta que luego podéis usar en casa y Luis ha venido preparadísimo para dejarnos esa herramienta. ¿Algún otro ejemplo práctico que pudiéramos hablar? Bueno, lo de vender profesionalmente también para venta, ya lo has dicho, es un básico, ¿no? La PNL. De verdad que funciona mucho. Es curioso porque hay mucha gente que da un cambio radical en cuanto a la manera de entender, o sea, de decir, es que no sé qué hacer, no sé qué decir, ¿no? Son cosas, unas pautas tan simples, modelar, el anclaje y luego unas pautas de observar, saber cómo liderar y tal, y los cambios son bastante importantes en general. ¿Sabéis? ¿No? Estoy pensando en un montón de papás y de mamás que no se tienen que estar ahí al otro lado de la cámara viendo y que, bueno, pues a lo mejor tienen a un hijo, a una hija que le cuesta estudiar, que a lo mejor hay alguna asignatura que se ha atascado, que ha perdido la motivación absolutamente. Claro. Habrá casos de estudiantes de todo tipo. Mira, ¿puede servir? Yo he trabajado con algunos, no suelo trabajar mucho con adolescentes y niños, pero he trabajado alguna vez porque a lo mejor he trabajado con el papi, me ha pedido, y es muy sencillo trabajar con jóvenes, es mucho más sencillo que con adultos. O sea, conforme nos hacemos mayores somos más rígidos. Menos instaurados, más rígidos, ¿no? Estamos muy viciados. Y hay veces que es tan sencillo, no sé, incluso si quisieran practicarlo como otra práctica que les ofrecemos, que es la asignatura que más les motiva, ¿vale? Que piensen en esa asignatura y que le digan cómo la ven en su mente. O sea, yo te digo, me encantan las ciencias naturales, ¿vale? Cuando estás estudiando ciencias naturales, ¿cuál es la imagen de tu mente? Pues mira, me veo delante de los apuntes. ¿Te ves tú o ves los apuntes nada más? No estoy yo, veo los apuntes desde mi... Ah, vale, estás asociado a aquello, vale. ¿Es a color o en blanco y negro? No, color. ¿Y es nítido o es borroso? No, nítido. Y esa sensación que te transmite, esto me lo voy a comer, esto me encanta, vale. Las mates, las mates. Venga, dame una imagen de las mates. Me cuesta. Venga, dame una. Vale. ¿Estás tú? Sí. ¿Te ves? Sí. Ah, estás viéndote. No estás asociado siquiera al momento. Estás viendo a ti mismo intentando estudiar mates. Vale. ¿Es nítida? Un poco oscura. ¿Es en color? Blanco y negro. Te está diciendo como tu cerebro, en esas 3 canales, auditivo, visual, kinestésico, ahora sobre todo auditivo, pues somos meramente auditivos, almacena la motivación y la desmotivación.
Si tú ahora le preguntas, por ejemplo, ¿qué serie te motiva y te desmotiva? ¿Qué bicicleta te motiva y te desmotiva? Hay unos patrones comunes. En los colores, en la nitidez, en si estoy asociado o no. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Modelas la motivación de ese niño. Él se motiva en su mente, el cajoncito de la motivación está en color, nítido y asociado. Entonces le dice, vale, matemáticas, ponte allí. Ahora, métete en el personaje tuyo haciendo matemáticas. Vale, ¿qué sientes? Ostras, estoy más metido en esto, me gustan más un poco las matemáticas. Dale un poco de color a esa imagen. Mejor, ponla... Y vas modelando eso. Y se puede conseguir. Eso lo pueden hacer ellos, es modelar, ver qué hay común en las cosas que le gustan a ese niño y pedirle que trate de ponerlas en juego en lo otro. Interesante. Bueno, pues si queréis, para finalizar, que ya sí que nos queda muy poco tiempo, vamos a hablar de esa herramienta que, aparte de esta que estás diciendo, que me parece súper práctica. 2 por 1, para eso estamos. Venga, un 2 por 1. Hoy estamos aquí que lo tiramos. Pero esta para los mayores. Esta ya para mayores. Para los mayores, Venga. ¿no? Sí. Hablábamos, ¿no? Cuando me contactabais sobre un poco la autoestima, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Cómo nos puede ayudar la PNL desde un punto de vista un poco casero con la autoestima, ¿no? Yo sugeriría, primero, modelar, ¿vale? ¿Ha habido algún momento en mi vida en los que yo he tenido autoestima? Vamos a recordar ese momento, ¿vale? ¿Cómo estaba yo en ese momento? Es decir, ¿cómo estaba mi cuerpo? ¿Cómo estaba mi respiración? ¿Cómo estaba mi corazón? ¿Qué pasaba por mi mente? Y yo empiezo a meterme en esa situación. Vale, este soy yo con autoestima, ¿vale? ¿Soy capaz de incrementar eso en este momento? ¿Soy capaz de tomar una respiración y hacer que esa sensación venga con más fuerza? Vale, la sigo realimentando, ¿Soy capaz de hacerlo otra vez? Todavía más, empiezo a notar cómo vibra mi cuerpo, ¿eh? Tengo ese cosquilleo de saber que estoy conectado y que me siento con mucha autoestima. ¿Estoy en un pico? No, todavía puedo más. Y estoy ahí a tope. Ahora estoy con mucha autoestima. ¿Qué hago? Busco algo donde anclar esa autoestima en mi subconsciente. Pues ¿qué hago? Pues hago un gesto. Esto es anclar. O me agarro, ¿no? Me agarro aquí y me mantengo ahí. Y llega un punto en el que va bajando, suelto. ¿Vale? Lo hago otra vez. Y cada vez sigo anclando en el momento. Esto es hacer un anclaje. Y luego en cualquier otro momento, sin hacer todo esto, hago así. Y veo qué pasa. ¿Vale? Y si he hecho bien ese anclaje, te llega esa sensación, ¿no? Yo hago hago conferencias, ¿no? Y siempre me gusta tener la seguridad de que tengo la energía necesaria cuando empiezo esa conferencia, ¿no? Entonces yo tengo un anclaje que está aquí, ¿no? Aquí en el brazo. Entonces cuando yo me pulso aquí, no sabéis lo que me entra en el cuerpo, o sea, una sensación de poder. Me imagino a Bruce Springsteen empezando un concierto, me viene esa imagen, que es el poder total para mí de alguien de cara a la gente. Y a partir de ahí, arranco. Entonces yo he modelado un estado que realimento en cualquier momento haciendo este ejercicio. Entonces para la autoestima es igual. Oye Luis, es que mi vida es tan dura que no recuerdo un momento de autoestima, ¿vale? Piensa en alguien que la tenga. Imagínate que te pones en los ojos de esa persona. Te metes dentro de esa persona. ¿Cómo respira esa persona cuando tiene autoestima? ¿Cómo están sus hombros? ¿Cómo va su corazón? ¿Qué está pensando esa persona en ese momento? Ya estoy ahí, ¿vale? Voy a seguir realimentándome de esa persona. Y cuando estoy alimentado, me anclo. Habría que repetirlo unas cuantas veces. Eso es. ¿Cuándo sería? 3 o 4 veces. Si lo haces en el momento 3 o 4 veces con un buen nivel de intensidad, o sea, en el anclaje, la clave es cogerlo cuando está en el pico y soltarlo antes de que baje. ¿Vale? Antes de que baje, dejar de apretar. Sí, cuando yo siento que sitio. empieza a bajar ese pico, suelto. Porque tengo que captar toda esa sensación en el pico. A tope. Si lo hago en un rango muy alto, no capto, porque es demasiado amplio. ¿No? Vale. No capto en un momento. Puedo apretar 3 dedos, puedo hacer un puño, Vale. puedo a la vez poner en mi mente una palabra, puedo visualizar un color, puedo hacer cualquier canal que a mí me valga mucho. Yo como soy visual kinestésico, pues busco la kinestesia, busco el contacto, ¿no? Pero creo que si lo hacen así, eso tiene luego un efecto. Si ven que va decayendo, porque los anclajes van decayendo, lo realimento de nuevo. Lo volvería a hacer en un momento dado para volverlo. Hay una a cosa, yo realizar. la semana pasada trabajaba con una clienta de Bogotá, de Colombia, que trabaja online, y ante un problema le dije, mira, vamos a hacer durante esta semana la técnica del cómo sí.
¿Eso qué es? Pues vas a hacer como si ya hubieras superado esto. Me llamó a los 2 días diciendo, Luis, esto es increíble. O sea, ¿cómo no se me ha ocurrido hacerlo a mí solo, no? O sea, tú vas a entrar en ese local como si ya hubieras conseguido eso. Y luego vas a ir a ese sitio como si ya... ¿Pero esto cómo es? Bueno, mira qué útil. Si eres vendedor, como si ya te hubieras comprado. Tal cual. Estoy modelando, pero así. O sea, no tengo que pensar en nadie. Tú piensa cómo te vas a sentir si ya tuvieras esa capacidad para comunicar. Piensa en eso. Ya está, ya estás ahí. Bueno, nos has dado un 3x1. Estamos encantadas de la vida de haberte tenido aquí. Sin duda, un tema súper apasionante esto de la programación neurolingüística. Así que muchísimas gracias, Luis, por haber estado en este Crecemos. Yo creo que ha sido súper útil. Espero que todos nuestros telespectadores vuelvan a ver este programa, que ya sabéis que aquí se repite, y si no, en el canal de YouTube y de Radio Miramar, y si no, en Belevisa La Carta, que ya sabéis que siempre lo dejamos disponible. Y lo que nos va a encantar es saber cuál han sido vuestros anclajes y cómo habéis decidido y dónde os habéis puesto ese punto que os va a llevar a estar súper felices y a gusto con vosotros mismos, que en realidad es lo que perseguimos con este Crecemos, que podáis ser un poquito más felices cada día. Muchas gracias por haber estado ahí. En Mascota Express celebramos nuestro 25 aniversario contigo y tus mascotas. Por cada compra que realices participas en el sorteo de un fin de semana en un gran hotel de la Costa del Sol. Visita nuestras instalaciones y benefíciate de nuestro programa de puntos para que compres las mejores marcas a los precios más competitivos. Todo lo que necesitas para tus animales en un solo lugar. Servicio veterinario, peluquería canina y estacionamiento propio. En Mascota Express, tú eres lo más importante.